Hola a todas, ¿cómo están? Y bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y el día de hoy, como vieron, me van a acompañar en un vlog más. Vamos a ver qué más va a pasar. Y pues sí, el día de hoy es sábado y como pueden ver, estamos aquí en casa de mis papás. Este es mi cuarto en casa de mis papás. Y pues sí, por aquí está Regis, que quería salir desde hace rato en el video. Diles hola. Hola. Oigan, ya terminamos de desayunar y como pueden ver estoy aquí arriba en mi cuarto y es que las voy a traer porque les quiero mostrar mis ventanas como están de sucias. Vean, tienen muchísimo polvo y esto porque pues cuando nos vamos a nuestra casa pues dejamos el cuarto cerrado y así y se hace mucho polvo. Entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es limpiarlas y también voy a lavar estas cortinas y pues sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Lo primero que vamos a hacer entonces, William, coopera. Sí, amor. Vamos a quitar las cortinas. Ya, William. Estoy arreglando, amor, aquí. Para poder lavarlas, amor. Y pues sí, eso es lo que... Vean, de esta manera están todas llenas de polvo. Entonces yo creo que lo primero que vamos a hacer... No manches. Voy a comenzar poniéndole desengrasante a toda la orilla de la ventana porque... No le sale. Desengrasante ya no tenía, así que le fui a pedir otro a mi abuelita. Y pues ahora sí le voy a echar con más ganas. No grabo para de este lado porque pues hay vecinos y no quiero que se saquen de onda de que se vean sus casas y así. Pero vean nada más qué asqueroso está. Bueno, pues ya estamos esperando a que haga efecto el desengrasante, en lo que pues quita bien la grasita. Y después con esta fibra que es como que rasposita, para que le vaya quitando todo el polvo. Aquí tengo una bandejita con agua y le voy a poner tantito Ajax. Este es pino. Y también le voy a poner también jabón Roma para poder tallarlas bien. ¡Ay! Vean, ahorita con esa fibra le estamos quitando todo. Definitivamente el desengrasante es bien poderoso. Vean, yo pensé que no se le iba a quitar. Vean cuánta mugre. Ahí como que se me metió el polvo. Nosotros limpiamos también por acá está Regina, diles hola. Hola. ¿Tú por qué no estás limpiando, Regina? Estoy jugando. Y vean, quiero mostrarles que ya se ven mucho más limpias y eso que todavía me falta ponerle Windex. Definitivamente esta orillita ya cambió a como estaba. Obviamente es muy difícil porque también mucha suciedad la tiene por fuera y bueno, esta ventana solamente se abre la parte de abajo y no puedo salirme más. Aparte de que pues está en un segundo piso. Ustedes saben que aquí abajo viven mis abuelos, entonces pues sí, está en un segundo piso y es muy difícil poderla limpiar por fuera. Y pues sí, ahorita solamente le voy a pasar el Windex ya para que quede pues un poco brillante. Espero que sí cambie porque les digo que lo demás está por fuera.
Y bueno, así es como quedaron ya las ventanas. Efectivamente se ven mucho más limpias. De hecho, vean, ya no hay nada de polvo por aquí. Y bueno, esas manchitas que pueden ver están por fuera y ya no alcanzamos a limpiarlas. Pero sí, definitivamente quedó más limpio. Otras manchitas de tierra ya le tallamos, pero no se le quita muy bien. Así que lo que vamos a hacer es pintarlo. Bueno, vamos a terminar de tallarlo la siguiente semana. Y vamos a pintar esta pared para que pues ya no se vea tanto ahí el mugrero. Pero pues sí, así es como quedaron las ventanas. Yo fui con mamá y me prestó unas cortinas. Me encanta que sean blancas, están bonitas. Así que pues las voy a poner ahorita. Se iba a grabar, pero no traigo mi tripié y no puedo hacer todo yo solita. Así que sí, voy a ver si Regina me quiere grabar, porque su papá bajó a lavar unos. Definitivamente se ven mucho más bonitas también estas cortinas. Me encantó cómo se ven. Incluso si es que traigo unas de la casa para acá, me voy a llevar estas para las ventanas de la sala. Me gustaron mucho. Finalmente así es como quedó el cuarto. Y por acá ya tengo nuestra ropa porque yo al fin me voy a bañar y también Regina. Así que pues sí, nos vamos a bañar y nos vamos a arreglar un poquito. Como pueden ver, ya me bañé y también me arreglé, pero ya no les grabé porque estaba muy apurada. Y es que estoy apurada porque ahorita nos vamos a ir a acompañar a mis papás a que hagan su despensa. Y pues sí, me acabo de poner sudadera porque estaba lloviendo y ya dejó de llover y salió un solezote, vean qué solezote hizo. Entonces ya no sé si cambiarme o irme así. Voy a checar el clima y ya voy a ver qué me pongo. Pero sí, mientras ya estoy lista. Regina también ya está lista. Únicamente me falta guardarle un suéter por si es que llueve y así. Pero sí, ya estamos listos. Y a ver qué pasa. Ahorita nos vemos. Llegando aquí a lo que es Walmart y nos venimos en Uber porque mi papá está trabajando en Didi, porque mi papá por aquí no, sí, porque mi papá está trabajando y pues lo quedamos de ver aquí, así que ahorita vamos en camino a encontrarlo. Y bueno, ahora sí ya entramos aquí a lo que es Walmart. Y está por acá Regi. Diles hola, Regi. Hola. Hola, chicos. Hola, Regi. Y pues sí, ahorita mi papá todavía no ha llegado, así que lo estamos esperando. Y pues sí, por lo mientras estamos aquí viendo lo que hay. Ya llegó mi papá y Regina anda de consentida. Regina va por allá con su abuelo de aconsentida y nosotros aquí atrás. Veamos. Aquí yo 3 cajitas felices. Vean, estamos viendo las freidoras eléctricas. A mí no se me hacen como que exageradamente caras y siento que sí es una inversión que vale la pena. Y pues nada, mi mamá anda viendo acá que los sartenes y vean qué bonitos. Hay unos bien bonitos. Por decirlo tiene mi abuelita y funciona muy bien. Están muy buenos estos. Vean lo que encontré, vean estos vasos, están bien padres. Se me hacen bien bonitos y vean también hay, estos son como platos. Sí, miren. Plato trinché. Y estos son los que se están usando bastante para organizar el refri. Bueno, por decir, este es para huevo. Cuesta $2.29 y... sí, estos son como que los que se andan usando, pero también he visto que en Betterware hay algunos otros.
Estos bowls de bambú están bien bonitos. Vale más que mi cereal. Están bien chidos, ¿no? Vale. ¿Cómo? Valen más que mi cereal, no puede ser. Mira, este es como para la fruta, ¿no? Está bien padre. ¿Qué pidió? Vean lo que pidió Regina. Habiendo tantas papas, agarró unos totis. Están manchados con su papá. Hola, Regi. ¿Ya cuánto les echaste en su carrito a tus abuelos? Ya no sé qué tanto lleva esos bombones. En lo que estamos aquí, Regina va a jugar a la maquinita. Déjame ver si traigo monedas, ¿vale? Déjame checar. Ya venimos aquí a McDonald's porque a Regina le va a comprar a su papá una cajita feliz. Entonces ya está por allá formado. ¿Verdad, Regi? ¿Qué te van a comprar? Una cajita feliz. ¿Estás feliz? ¿Sí? Está más chido la conejita, mira. Es un conejo. ¿Es mejor el conejo? Mira. Este Space Jam. Esta ocasión la cajita feliz viene de Space Jam. Vean qué chida. ¿Y la ves? Ahorita, ¿vale? ¿Aquí? No, porque te está esperando. Está caliente, me parece. Te está esperando la abuela para ya irnos, ¿vale? Ya llevamos tu juguete y tu cajita. ¿Sí? Y ahora sí ya salimos de hacer sus compras de mis papás. Por aquí viene Regina. Ya venimos obviamente en el carro de mi papá. Y pues aquí sí trae su sillita. Pues nada, ya vamos aquí en camino. Hace muchísimo calor, de verdad no debí de haberme traído la sudadera, pero bueno. Como pueden ver, ya llegamos aquí a la casa de mis papás. Regina ya está cenando. Y mi papá nos compró taquitos para cenar. Y venía con ese consomé que se ve bien rico. Y bueno, esos son los tacos. Oigan, ya pasó un rato. Ya terminamos de comer y todo eso. Ahorita estoy aquí con Regina porque estamos viendo la película de La Bella y la Bestia, que está en el canal 7. Y pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Aunque la verdad es que ya tengo mucho sueño, pero Regina no se quiere ir a dormir, así que pues toca desvelarnos un ratito en lo que pues a Regina le da sueño. ¿Cómo están? Como pueden ver, ya es otro día. El día de hoy es domingo y pues nada, nos vamos despertando, me bañé. De hecho me paré también a ayudarle a mamá a picar fruta para el desayuno. Y pues sí, ya me pude bañar. Regina también ya está lista. Ven, Regi. Diles hola. Diles hola. Hola. Y pues sí. Ay, tus crayolas. ¿Les estás enseñando? ¿Te gustaron? Y pues sí, ahorita ya nos vamos aquí abajo a ver qué es lo que vamos a desayunar. Y pues sí, ahorita les estaré grabando. A Regis le voy a dar de desayunar un tamal de zarzamora. Y vean, estos tamales adentro tienen quesito Filadelfia. Creo que no se alcanza a ver, pero vean, tiene quesito y saben bien ricos. A Regina le gustan mucho. Wow, a ver las sorpresas. No manches, Regina. Quiero primero esto. Wow. ¿Te gusta tu outfit del día de hoy?
pueden ver, ya hicimos nuestra mini fogata. Hola. Diles hola. Y bueno, lo hicimos de una manera muy fácil. Básicamente pusimos una macetita de barro, le pusimos aluminio, carbón y pues nada, ya lo prendimos con papelito y aceite. Y vean, muy práctica de esta manera. De este lado tenemos los bomboncitos, que son estos. Y por aquí también tenemos los palitos para asar. No, ya no agarrar más palitos, agarra ese. Y pues sí. Pues nada, aquí estamos pasando el rato, asando bombones. Desde hace mucho Regina estaba que quería hacer una fogata y que quería hacer una fogata. Y el día de ayer que fuimos a... Sóplale, mi amor. Espérate que se apague. El día de ayer que fuimos a Walmart, mis papás le compraron unos bomboncitos. Y casualmente teníamos estas cosas. Entonces buscamos en YouTube cómo hacer una fogatita casera. Y bueno, esta opción está muy chida. Háganse para atrás. Y pues sí. Oigan, ya se prendió esta cosa y total que fuimos a traer también. ¡Oh, qué delicioso! Miren, bobón. Pam, pam, pam. ¡Qué rico! Y pues sí. Aunque no lo crean, esta cosa sí prende. Oigan, ya pasó un rato, nos vamos metiendo de la fogata, ya la apagamos y todo. Y ahorita mi abuelita le trajo unas cosas a Regis que se las voy a mostrar. Quien le trajo este moñito, este otro moñito, estos prendedores que están bien bonitos, vean. Se me hicieron súper bonitos. Le trajo también estos moñitos y estos, y a mí me compró unas arracadas bien chidas, vean qué bonitas, brillan bien bonito. Y este diadema y también esta diademita. Oigan, como pueden ver, ya es más noche, ya estamos aquí en nuestro cuarto. Y bueno, el día de hoy Regina hizo su berrinche y se salió con la suya. Se quedó a dormir con su abuela, bueno, con su bisabuela, mi abuelita. Entonces está ahí abajo durmiendo. Ahorita me acaba de mandar mensaje mi abuelita que ya se quedó dormida. Así que bueno, allá la vamos a dejar. Y pues nada, se va a quedar por allá y nosotros igual ya nos vamos a dormir. Espero que les haya gustado mucho este vlog. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que cada que yo suba un nuevo video les avise. También no olviden pasarse por mi Instagram, que lo voy a estar dejando por aquí. Y ahora sí, chicas, nos vemos en la próxima. Adiós.